Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por su sintonía de cada sábado a esta hora. La verdad que Altagracia y yo, Doris Pantaleón, nos sentimos muy agradecidas de que nos prefieran a este programa especializado en temas de salud, que sabemos que es un tema que toda la población le da seguimiento y que hay que cada día seguir insistiendo en esto, que es la salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Una semana además de eso que dices de mucha lluvia. ¿Cuánto ha llovido esta semana en el país? Mucho, y eso implica que hay que tener mucha supervisión sobre los problemas de salud que se desprenden precisamente de esas temporadas de lluvia, de inundaciones, que sabemos que han estado ocurriendo en nuestro país. Cada lluvia fuerte que cae en la República Dominicana le levanta la falda al país. Lamentablemente, todos esos discursos de mucho progreso se caen desde que vemos que llueve mucho, mucha gente en condiciones de vulnerabilidad total, como se dice ahora, que es en condiciones de peligro. Uno se da cuenta de los niveles de pobreza que hay aquí, la pobreza clasificada de 20.000 maneras, pero al fin y al cabo pobreza, peligro para uno enfrentar cualquier situación, y la verdad que eso también implica, toca tangencialmente y directamente la salud, Doris. Sí, obligatoriamente, la toca primero por muchísimos factores. Cuando una persona está expuesta, viviendo al lado de una cañada, vamos a decirlo así, contaminada, que sabemos que lo están, ya eso afecta directamente su medio ambiente y su salud, pero también difícilmente le llegue agua potable adecuada en esas condiciones en que viven. Están vulnerables con los techos, que llueve, bueno, que no solamente en las... Llueve dentro y escapa afuera. Como ha estado ocurriendo en el Hospital Darío Contreras, que ha estado pasando eso con estas lluvias también, que la gente ha tenido que usar sombrilla dentro del hospital. Dios mío. Entonces todas esas cosas exponen a las personas a enfermarse, y por más que se le hable, que se le diga, que se le eduque, pues lamentablemente las condiciones no la ayudan a aplicar las medidas preventivas que se recomiendan. Así es. En todo eso lo que hay que recomendar siempre mucha higiene, el agua, y si usted no la puede hervir, entonces ponerle sus gotitas de cloro, igual los vegetales, y mantener la higiene en la medida que siempre que se pueda. Lavar lo que se vaya a consumir. Lavarlo. Y en medio de todo esto, Doris, se ha hecho un escándalo nacional por un tema que propio, endémico de la República Dominicana. ¿Lo has visto? El tema de la... El de la escabiasis. Escabiasis o escabiosis, dice que se dice de las dos maneras. De las dos maneras, sí, se ha visto... Fue a raíz de una situación que se dice, porque oficialmente como que no se ha visto mucho lo que estaba pasando en Haití, sobre aumento de casos de esta naturaleza. Es una afección de la piel que provoca mucha picazón, unos puritos, que lo tenemos en el país, que no es absolutamente nada nuevo en caso de que sea eso, porque realmente no hay como nada específico. Creo yo, Doris, discúlpame, que lo que generó mucha controversia y confusión fue parecido a la sarna. Exactamente, sí, eso te digo, que no hay cuando nada te dice claro. Parecido, eso genera un montón de confusión. El Instituto de Dermatología ha estado aclarando y precisando muchas informaciones. Hablando sobre la escabiasis, sobre todo la sarna humana, como se le dice también, en caso de que sea eso, como vamos a repetir de nuevo, pero todo parece indicar que sí, y que no es nada nuevo en República Dominicana. Los dermatólogos lo conocen de toda la vida, porque generalmente da, y sobre todo a esa población infantil y a esas personas vulnerables, que volvemos y repetimos la misma palabra que tú usas, que son los que viven bajo hacinamiento y con bajas condiciones de higiene por las mismas situaciones en que viven, de sus viviendas. Pero también otro tema, Tati, que ha estado surgiendo en los últimos meses, a las últimas semanas, y que laceran cada día más al sistema de salud, es las atenciones que reciben los pacientes en algunos en centros de salud, sobre todo cuando llegan en condiciones de alta emergencia. Y en esta semana se estuvo debatiendo el caso de un jovencito que falleció, y de acuerdo a la denuncia que hacen los familiares, no se le dio la atención oportuna. Igualmente el tema el cobro de los anticipos, que es un tema remarcado en la prensa dominicana. Yo creo que la Superintendencia de Salud, el Consejo Nacional de Seguridad Social deben tomar esos temas por los cuernos, o sea, tomar eso y resolver definitivamente, porque no es posible que estemos en estas denuncias en las redes sociales, denuncias en los medios constantemente.
Y quería comentar también, Dori, el tema de las enfermeras. Estamos registrando en el país un éxodo importante de enfermeras profesionales, que son las graduadas en universidades, hacia países como Estados Unidos primero, Estados Unidos, España, Italia y otras naciones más desarrolladas que nosotros. Todo por un tema altamente económico. Yo conversando con algunas de ellas que entrevisté me decían, bueno, es que yo ya tengo, en 2 meses trabajando en Italia, ya tengo casi mi casita lista. Sí, son oportunidades. Porque mandan su dinero para acá, son casitas, pero sí. El tema que siempre se ha hablado de las fugas de cerebro. Lamentablemente se invierte en la preparación de un personal y encuentran oportunidades en otros países. Dicen ellas también que son altamente valoradas, que aquí son una especie de sirvientas de los médicos. Es una vieja discusión entre enfermeras y médicos, que ellas son prácticamente sirvientas de los médicos y que tienen hasta que colarle el café y llevárselo a los médicos aquí, que allá en Europa sobre todo son altamente valoradas. Yo pienso que ese es un tema que tú has estado desarrollando durante toda la semana en el periódico Hoy, donde escribes, que las autoridades deben prestarle atención, porque sabemos las necesidades de ese recurso humano profesionalizado que tiene nuestro sistema de salud, y creo que es una oportunidad que tú has puesto, has visibilizado este tema para que se le preste atención. ¿Y qué tú crees si con nuestro invitado de la tarde, que es un hombre que conoce el sistema de la pi a la pa, como se dice en el Cibao, vemos estos temas y otros más? Nos vamos a una pausa y entonces regresamos con él para revisar el sistema de salud. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Esta tarde tenemos con nosotros a un hombre con el que nosotros tenemos más de 20 años recorriendo los caminos del mundo de la salud, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, exdirector del Servicio Nacional de Salud y un hombre crítico del sistema. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Doris Altagracia. Gracias una vez más por invitarme. ¿Cómo está? Excelentemente bien. Bueno, APT, como dicen, aparentemente. Aparentemente, así decía un amigo que yo tenía, o sea, aparentemente bien. Bueno, Nelson, gracias. Nuestro amigo el Mocano, como nosotros le decimos, está aquí con nosotros acompañándonos. Y antes de entrar en materia, Nelson, háblanos un poquito de tu última creación, tu libro. ¿En qué consiste? ¿Qué temas tú enfocas aquí? Vamos a mostrarlo. Para que sepamos y dónde se obtiene este libro también. Ese es un libro, bueno, más bien autobiográfico, donde yo hago una narrativa de todas las vicisitudes y felicidades en todo el proceso de formación que va desde que estaba en la universidad hasta que fui director provincial de salud, porque son 2 libros, esa es la primera parte. Y entonces pues yo hago una descripción de todo lo que ocurre en el internado, en la universidad, en la pasantía, y al final de cada uno de esos capítulos pues hago una, ¿cómo se dice? Una reflexión sobre lo que era antes, lo que es ahora y lo que yo entiendo debe ser. Que debería ser. Entonces así con la residencia médica, luego como director de un hospital, y yo pienso que ahí hay un capítulo ese de la dirección de hospital que puede servirle mucho a todo aquel que está hoy dirigiendo un hospital para que comprenda, digamos, las intríngulis que tiene ese hospital y qué debe hacer para tener un dominio absoluto desde el punto de vista gerencial del hospital. Y antes de entrar en materia, y perdóname, también para que nos diga, no sé si se terminó la parte del libro, para que nos diga a qué se dedica el doctor Nelson Rodríguez Monegro después de haber pasado. Yo quería, perdón Tati, antes de que hable un poquito de eso, sobre el libro, ¿qué tú ves de diferencia? Por ejemplo, en esas residencias, en esas pasantías, cuando tú la hiciste, a lo que tú ves hoy día, ¿qué hay de diferente? Una diferencia abismal, sobre todo desde el punto de vista, primero, como recurso humano, el componente ético, el componente de responsabilidad, el empoderamiento que tenía, digamos, ese médico. En términos generales vamos a hablar, porque siempre hay excepciones,
por ejemplo, cuando nosotros evaluamos residencias médicas hoy en día versus lo que era antes, se ha perdido el rigor en la formación del residente. Tú no tienes el cuerpo docente que tenía antes, no había, digamos, esa profesionalidad en cuanto a la dirección de esa residencia médica. Hoy en día, bueno, no hace mucho salió un estudio de la situación actual de la residencia médica, una evaluación de los 9 hospitales más tradicionales en la formación de recursos humanos en especialidades, donde prácticamente es un desastre del punto, es más, están de cerrar muchas de esas residencias porque carecen de programa, porque no tienen cuerpo docente, porque los mismos residentes son los que se forman, porque el residente hoy en día es prácticamente la fuerza laboral principal de esos hospitales. La mano de obra barata, como no tienen acompañamiento de los médicos especialistas, sino que prácticamente ellos son los que tienen el control y el manejo del hospital desde el punto de vista operativo. Pues eso ha cambiado muchísimo. El R4 es el jefe. Bueno, de los abusos que se cometen hoy en día en diferentes vertientes, el tema del acoso, el tema de la humanización. De la humanización, es decir, cómo se abusa muchas veces de ese residente, una serie de sanciones de tipo pues laboral por cualquier digamos, incumplimiento de parte de un residente. Es decir, eso es un panorama que es digno de estudiarse y por eso en un momento determinado, cuando se estaba proponiendo por parte del Colegio Médico el que se formaran escuelas de formación, valga la redundancia, de especialistas en hospitales municipales y provinciales. Óyeme, eso es desconocer cuál es la situación real de eso, es tú extender a otros municipios condiciones en peores condiciones. Porque cuando tú hablas de una residencia médica, tú tienes que hablar primero el programa. Ese programa de formación realmente tiene el contenido que debe tener el rigor de formación de ese profesional. Lo tiene, segundo. En segundo lugar, ¿cuál es el cuerpo docente que tú tienes para eso? ¿Es verdad que un médico especialista, por ser médico especialista de un área, tiene capacidad docente? No, no es verdad. Y por otro lado, ¿dónde tú vas a llevar a cabo esa residencia, la práctica? Se necesita un hospital que tenga adecuada infraestructura, que tenga la tecnología apropiada, que tenga un servicio de esa especialidad desarrollado, que tenga una demanda importante donde tenga la oportunidad ese profesional en vía de formación de ponerse en contacto con la mayor diversidad de patologías afines con, fíjate, son muchas cosas que no es verdad que existen hoy en día en la mayoría de las provincias y mucho menos en municipios. Así es, bueno, y eso es solamente un aspecto de este libro del doctor Nelson Rodríguez Monegro. Le preguntaba además, doctor, ¿qué hace un hombre que ha sido tan activo, que ha tenido un activismo tan grande como funcionario? El doctor Rodríguez Monegro fue además viceministro de Salud Colectiva en Salud Pública y ocupó otras funciones. Todas las funciones que existen. Todas las funciones, menos ministro de Salud. Y entonces recordemos que el doctor Rodríguez Monegro renuncia a la dirección del Servicio Nacional de Salud en un momento con una carta histórica. Pero ¿qué se dedica el doctor en su ciudad de Moca, donde reside? ¿A qué se dedica? Bueno, yo he pasado por varias etapas, porque uno nunca puede quedarse en su casa sentado. Lo primero fue que comencé a escribir ese libro. Me mantuve siempre escribiendo algunos artículos sobre el área de salud y sobre política, ocasionalmente. Después incursioné a escribir canciones en el arte, se puede decir, y ya tengo escrita alrededor de un centenar de canciones, algunas 100. Tenemos algunas 100 canciones. Algunas 100 canciones. Aquí tenemos dos donde hay una gran variedad de melodías, de ritmo. Hay bolero, balada, bachata, son, incluso hasta un reggaetón. En todos los géneros. Pues, y además de eso, como yo resido en Moca, mi patria chica, como decía un político mocano, pues me comencé de nuevo a integrar a todos esos espacios sociales que anteriormente, a ser funcionario, yo ocupaba, siempre en preocupación para ver qué uno puede aportar en beneficio de la comunidad. Me integré a la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat, del cual soy miembro del Consejo Directivo.
Incursioné en el tema del cooperativismo, una filosofía que a mí me ha fascinado, y actualmente soy miembro del Consejo de Vigilancia de una cooperativa, soy vicepresidente de otra cooperativa, y me preocupo más del tema de la formación de los recursos humanos de las cooperativas. Es decir, que en esa parte pues articulo programas de formación en todo el sentido de la palabra, de lo que es esa filosofía del cooperativismo. Como nosotros somos dueños de clínica, pues asumimos la presidencia del Consejo de Dirección del Instituto de Especialidades Médicas. Por otro lado, soy vicepresidente de un centro diagnóstico, se llama Centro Diagnóstico Avanzado. Existe un club recreativo allá que es, digamos, el club social emblemático de toda la vida de Moca. Entonces, también soy miembro de la directiva. Entonces, tengo muchas ocupaciones. Eso está muy bien, Nelson, como dueño de clínica, que tú lo has citado ahora. Siempre ha habido muchas críticas, pero en los últimos meses han resurgido, vamos a decirlo así, muchas denuncias y quejas de pacientes por situaciones que se están dando en ese ejercicio de la medicina privada. Ahorita vamos a tocar la pública, por supuesto, sí, pero en la privada que le cobran anticipos o depósitos para y el ingreso de un paciente, que hay deshumanización, que no reciben la atención, que muchas veces rebotan los pacientes a centros de salud ya que le han exprimido todo lo que tiene que ver con el seguro médico. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando en ese ejercicio privado de la medicina? Bueno, tiene mucho. Lo primero que hay que ver que eso es un negocio, ¿verdad? Es decir, la medicina privada es un negocio. Una empresa. Una empresa. Desde luego, para nosotros, en el Instituto de Especialidades Médicas, si bien es cierto que es un negocio, no es todo tipo de negocio. Usted no va a encontrar que ahí se dejó de atender a una persona porque no depositó dinero o porque tenía dinero. Es decir, nosotros no le preguntamos de inicio a la persona cuando llega si tiene seguro o no tiene seguro, hay que atender a la persona. Esa es la realidad. Sí, hay casos en los que ya el paciente ingresado, ya sea en la unidad de cuidado intensivo o donde fuere, entonces, dependiendo el tipo de complejidad de tratamiento de alto costo, pues sí nosotros le solicitamos pues algún tipo de depósito, pero nunca en el área de emergencia. Y no, ya el paciente está atendido. No al momento de ingresar. No, jamás. Ahora, como te digo eso, te digo lo otro, en el sentido de que nosotros tenemos, por esa actitud siempre de dar servicio, tenemos una alta cuenta por cobrar de personas que se atienden allá, sea en la emergencia, cualquier lado, y posteriormente, pues, o que el seguro no le cubre todo, o que la persona no tiene seguro y tiene dificultades para hacer el pago. En definitiva, es un problema para las clínicas privadas porque la parte, digamos, hospitalaria de las clínicas no es que tienen alta rentabilidad. Nelson, vamos a suspenderlo ahí un momentito, nos vamos a ir a la primera pausa y regresamos de inmediato abordando ese tema que yo sé que es de mucho interés para la población. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos en esta interesante entrevista con el doctor Nelson Rodríguez Monegro, es director del Servicio Nacional de Salud y un conocedor y crítico del sistema, que eso es lo que más nos gusta de él, que nunca, aunque cuando era funcionario decía las cosas como era, se le olvidaba por momentos. Nelson, tú estabas enfocando la situación de las clínicas privadas, de ese servicio que se brinda a la población, y tú hablabas del ejemplo de ustedes, pero queremos verlo como en sentido macro, lo que pasa en el sector privado al momento de atender, y qué sugerencias tú das al sistema quizá para ir corrigiendo algunas situaciones. Mira, yo creo que la clave para resolver ese punto es que el Estado, y en esto el gobierno que administra el Estado, porque decir Estado como algo como muy general. Muy general, el gobierno que administra el Estado ponga como una prioridad lo que es la salud en la República Dominicana. Y consecuencia de eso, entonces, podamos tener un sistema de salud público que tenga capacidad de resolver los problemas de la gente. Porque si bien es cierto que las clínicas privadas, cuando atienden en la emergencia, a cualquier paciente en una situación crítica, eso implica un costo,
la más de las veces ese costo yo diría que no es tan alto, porque el deber de la clínica es estabilizar ese paciente. Sí, claro. No puede soltarlo hasta que ese paciente no esté estable. Eso es lo primero. En segundo lugar, una vez que esté estable, no es que a los pacientes le van a decir, mire, ese paciente, como ustedes no tienen seguro o ustedes no tienen la forma de pagar, pues tienen lamentablemente que llevárselo. ¿Para dónde se lo llevan? Exacto. Es aún la clínica que tiene que hacer las conexiones con el sector público, si es el caso, para que ese paciente sea transferido en condiciones de seguridad. Que no se hace, que quede eso claro. Claro, porque es el problema para todo. Se lo sueltan a la Le familia. hacen Busca una ver, receta, un exactamente, referimiento un al referimiento. hospital Mocoso Puello. Exactamente. Pero en el hospital Mocoso Puello no lo están esperando. Y los rebotan muchas veces también. Pero lo rebotan desde luego. Sí. Porque ahí entra la parte humana. Muchos de los problemas que tenemos en el sector salud también no obedecen al propio sistema. Es un tema del recurso humano que está ahí. Porque yo le voy a poner un ejemplo. Yo siempre, cuando era director del Servicio Nacional, cuando era subsecretario y después viceministro, pues lo recalcaba. ¿Cómo es posible que en un hospital llegue un paciente y le digan que no tienen cupo? Y resulta que con una llamada del titular Aparece o de de una quien vez. aparece la cama. Sí, Entonces, sí, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay una actitud de colaboración de lo que es un servidor público en el área de la salud. Digo, la cama aparece en el sector público y en el privado, si llama un funcionario. En cualquier sitio, en cualquier sitio. Entonces, ¿por qué tiene que mediar un tráfico de influencia cuando usted tiene las condiciones de atenderlo? Y eso está ligado a los que están ahí en ese momento dando el servicio. Eso está ligado a eso. Y ahí viene el tema de la deshumanización que involucra a todo el mundo, desde el portero hasta el más alto funcionario. Entonces, si nosotros tuviéramos un recurso humano con esa sensibilidad social hacia el servicio, muchos de esos problemas se resuelven solamente con eso. Porque cuando llaman, no solamente aparece la cama, sino que le resuelven el problema al paciente. Inmediatamente. La más de las veces. Una atención muy fina. La más de las veces. Entonces, ¿por qué tú no puedes tener la actitud para dar ese mismo servicio a todo el mundo sin que medie esa... Pero todos, casi todos en el país quisieran, todo el que tiene un poquito de posibilidad que ser atendido en el sector privado, es en desmedro un poco de lo que pasa en el sector público. Hasta el que tiene 2 pollos quisiera vender esos pollos y que lo atiendan en una clínica. ¿Eso se debe a qué? ¿Al tema de la Eso se debe falta de calidad? A la calidad de la atención. Es decir, no hay una calidad en todo el sentido amplio de la palabra, que comienza con, óyeme, porque aquí hay una discriminación al pobre. Así es. Para mí aquí no hay discriminación racial, ni que por negro. Es al pobre, es a la pobreza. Es a la pobreza, a un pobre. Si ahí Hasta entra, en la forma de hablarle, discúlpame Nelson, cuando tú varía. vas a un servicio de salud, varía cuando es al pobre, dirigido entonces, al pobre el servicio. Entonces hay una actitud y ahí no importa el color. No. Si entra un negrito lavadito que viene en condiciones No, que tú lo ves que sí trajeado. o qué, lo tratan con respeto. Entra un blanquito que no tiene condiciones y no lo tratan con desprecio. Sí. Entonces Uno lo ve a diario. ese es un problema. Entonces, lamentablemente, y le voy a decir algo, esa actitud que existe en los hospitales, eso está afectando ya al sector privado. Sí, claro. Es decir, el mismo comportamiento usted lo está viendo en el Así sector es, privado. totalmente. Porque las cosas malas se asumen más fácil. Entonces, Exacto. hay un tema de calidad en la atención, del afecto, del cariño, de entender que usted está... Porque un médico, una enfermera o cualquier recurso humano en el sector salud, yo siempre he dicho que tiene una posición privilegiada de poder ofertar su servicio, y eso significa muchas veces la vida o la muerte. La vida o la muerte ¿Ve? de una persona. Entonces, es verdad que en los hospitales no tienen los recursos que necesitan, pero yo, bueno, ahora hablando de ese libro, ahí demuestro, cuando yo fui director del hospital, que aún teniendo una subvención baja, usted puede hacer 2 y 3 veces las cosas que se hacen. Si usted tiene una gente que asuma, se empodere de eso y comience a normal. Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de corrupción, siempre nos enfocamos allá arriba. Pero en esos mandos medios hay una microcorrupción que como decimos en buen dominicano, se chupa en un hospital. Se chupa los hospitales. Por ejemplo, en el hospital Toribio Bencome, que yo fui, estamos hablando de 96, 98. La subvención era de 260,000 pesos Eso fue mensuales. el primer gobierno de Leonel. En el primer gobierno de Leonel Fernández.
es decir, 2.600 pesos de subvención. Ay, bendito Y se sea. gastaban 105.000 en alimentos. Ah, A los 2 la meses, mitad. a los 2 meses, yo estaba gastando solamente en alimentos 65.000, comiendo más y mejor, pero lo que tenían ¿Cómo que lo comer. reduciste? Pero lo que tenían que comer. Dos cosas. Usted hice. se iban al Recordamos mercado. esa Ve, discusión sí. de aquel tiempo, Claro. donde todo el que quería comer iba a los hospitales a Yo, comer en yo- familia. y yo todo el mundo. encontré 57 personas que comían en el hospital, desayunan, comían. No tenían nada que ver con el No hospital. tenían nada que ver con el hospital. No, recordamos el tema. Y en segundo lugar, yo me reuní con todos los proveedores. Como yo en mi casa soy el que voy al supermercado de toda la vida, me conozco los precios. Entonces, empecé esa discusión con los proveedores. A mí no me importa quién sea. Digo yo, pero ven acá, ese salami yo lo compro a 18, ¿por qué tú lo vendes aquí a 22? Y que al Estado se le vende más caro. Te estoy hablando de precios de aquella época. De aquel tiempo. Ese queso blanco yo lo compro a 22, ¿por qué al hospital le cuesta 28? Ese pan que yo te lo compro a ti de mi casa, me sale a peso el pan. Y aquí que compran 300, 400 pesos panes diarios, le sale también a peso. Ah, pero usted sabe que aquí hay que dar el 10 y el 15 y el 20. Eso es así. ¿Comisiones? Comisiones para los que están en eso. Bueno, el primer corte que hice, aparte de lo de la comida, pues fue, mire, primero vamos a hablar de precios. Los precios deben ser estos. ¿Están o no están de acuerdo? Usted no tiene que darle un chele absolutamente a nadie aquí. Y el que le solicite dinero, usted me lo dice. Usted me lo dice. La primera que se fue la administradora, porque coincidió en que yo llegué al hospital y ella tenía una camionetica que se llevaba parte de la compra para su casa. Ahí mismo Dios quedó. mío. Ve. Entonces esas son las cosas que se llevan los detergentes, Que te encarecen todo. que se además. llevan la sábana, la funda de almohada, la que sí o qué. Todas esas cosas que tú dices, pero ven acá, eso, pues sí, yo llegué a encontrar, por ejemplo, funda plástica donde estaban llenas de carne, la metían en la basura y afuera iban, la sacaban y se la llevaban. santo Entonces, Dios. con el control de todo eso, entonces nosotros pasamos, en términos de cirugía, el hospital hacía tradicionalmente 500 cirugías en el año. Pasamos a hacer 2.500 cirugías con los mismos dineros. Y recuerdo un médico muy amigo que me decía, mira, si seguimos así vamos a quebrar el hospital. Y yo le decía, yo te reto a que quiebre el hospital. O sea, era optimizar los recursos, lo que se tiene, optimizarlo al máximo. Es decir, hubo un cambio total. Bueno, a veces los comunicadores de Moca en los programas locales decían, pero señor, ¿y qué es lo que está pasando en el hospital? Porque ahí parece que hay una agencia de venta de carros. Nunca habíamos visto tantos carros. Ah, era que el que no iba estaba cancelado. Ah, ok. Al final con los médicos, eso de que de un médico que va un día y al otro, no señor, si no iba estaba cancelado. Eso, claro, yo Porque terminé. falta autoridad también. Carácter, autoridad. Pero ¿Cómo tú, romper con esa cadena de pero tú complicidad tienes que en dar el eso? ejemplo. Exactamente. Yo llegaba al hospital antes de las 7 de la mañana y me iba después de las 4 de la tarde. Es decir, tú tienes que dar el ejemplo. Y supervisar y Ve, ver lo que está pasando. En una ocasión se dañó el aire acondicionado de la emergencia y no había dinero para comprar un aire. Y yo desmonté el de la dirección del hospital y se la puse en la emergencia y me quedé yo sin aire. Sí. ¿Quiénes necesitan la comodidad? El que está trabajando en la Claro, emergencia. sí. Entonces esas son cosas que tiene que dar ejemplo. ¿Ve? Entonces yo creo que con esa actitud, por eso me gustó mucho ahora, no sé si ustedes lo vieron, una información que salió del director del hospital Calventi, Lo vi, donde sí. él Ah, ha sí, abordado. sí, Entonces me parece que ese señor que está ahí, que no lo conozco, creo que Alfredo Pla, Alfredo, ajá. tiene otro, Alfaro Pla. Alfaro. Sí. Óyeme, ese señor, de acuerdo a lo que yo vi ahí, Que es un hospital problema, recuerden. Toda la vida. Claro. Desde su nacimiento. sobre todo porque aquí hay una plaga, lamentablemente, pues esa es la realidad, que se llaman unos comunitarios, que no son ningún comunitario. ¿Ves? Que son los que te alban un lío. Pero en la mayoría de esos hospitales buscan lo que cobran y En tienen el oficina. Marcelino estuvieron desde el principio también. Todo eso. Y ahí en el Calventi ha sido afectan difícil esos para todo el que ha hospitales. llegado ahí. Tú ves en el hospital Luis Eduardo Aibar, la plaza sanitaria. La ciudad sanitaria. Yo recuerdo ya que los comunitarios por ahí estaban pidiendo su cuota Su de cuota. nombramiento. Imagínese, en salud. Entonces, ese ¿usted tipo cree de- que nosotros...? No, entonces todo eso hay que abordarlo, así mismo descarnadamente. Nelson, con este tema que acaba de meterte inmediatamente al sector público, nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos justamente con la visión que tiene el doctor Nelson Rodríguez Monegro de, en este momento, cómo ve el sistema de salud. Vámonos a comerciales y regresamos ahora. 2x3 en salud.
Seguimos conversando con el doctor Nelson Rodríguez Monegro. No hay que presentarlo mucho, la gente lo conoce. Nelson, ya viendo lo que pasaba en el pasado, cómo tú lograste enderezar algunas cosas cuando fuiste director de hospital, ¿cómo tú ves en este momento el funcionamiento de nuestro sistema de salud? ¿Cuáles son esas debilidades y esas fortalezas que quizás tenga? Bueno, yo no puedo decir nada nuevo, nada nuevo ni bueno. Perfecto. De lo que está ocurriendo en el sistema de salud. Para mí ha habido una regresión. Incluso yo pudiera decir que en cierta forma hay una especie de contrarreforma, porque yo oí de que se estaba por derogar la ley 123-15 y volver a llevar de nuevo los servicios al Ministerio de Salud. Esa ley es la que crea el Servicio Nacional de Salud. Y separa las funciones. Y separa funciones. Entonces, habría que las nuevas autoridades, pues, empaparse de cuáles fueron los motivos que dieron origen a esa separación. ¿Por qué se hizo esa separación, Nelson? Precisamente porque tú tenías un ministerio que el día a día del manejo de los hospitales se lo tragaba. Y lo que son las funciones esenciales del ente rector del sistema de salud no la desempeñaba adecuadamente. Ese ente regulador. Ente regulador, controlador, generador de política en el ámbito de la salud, el tema de que fiscaliza la calidad de los servicios, la vigilancia epidemiológica, la integración comunitaria, la creación de normas, en fin, es el ente rector. Pero ¿qué nosotros vemos ahora? Ahora no existe ente rector. Es decir, ha perdido, digamos, esa solemnidad que el ente rector del sistema debe tener. ¿Por qué? Porque en este gobierno, pues, le gustan mucho los gabinetes, los equipos coordinadores. Y eso, a mi modo de ver, como asesor pudiera ser. Y hay que ver qué tipo de asesores, porque cuando uno se pone a examinar quiénes componen esos gabinetes, tú encuentras que brillan por su ausencia, la más de las veces, técnico calificado, la más de las veces. Entonces, de modo que hoy en día esa autoridad del ministerio se ha perdido o es muy difusa porque tú no sabes dónde está. Yo sé que no está en el ministerio. Eso es por un lado. En segundo lugar, se crea el Servicio Nacional de Salud precisamente para que pueda lidiar a través de las direcciones regionales de salud, que pueda lidiar con la red pública de atención. Y le quita eso al ministerio. Entonces, yo entiendo que volverlo a unir, para mí, es una contrarreforma. Entonces, sería bueno que analizaran bien antes de cometer eso, porque en este país, lamentablemente, nosotros damos un pasito hacia adelante y dos hacia atrás. Hacia atrás, es muy lamentable. Entonces, a nivel de subvención hospitalaria o inversión en el sector público, no tenemos un incremento. Hubo un incremento, digamos, relativo, y es obvio por el tema de la pandemia. Pero ese dinero estaba destinado a afrontar la pandemia. Pero hoy en día podemos decir, si hemos tenido un incremento de estructura física, de personal, y seguimos prácticamente con la misma subvención, entonces ha habido una disminución de la inversión. Todo lo que ustedes que tienen muchos años en el sector salud, ¿desde cuándo ustedes están oyendo hablar del tema de la atención primaria y del primer nivel de atención? Eso es un tema. Pero en este gobierno se puede decir que se ha avanzado algo en eso. Absolutamente nada. Entonces seguimos un sistema centralizado en la curación y todo el componente de promoción, prevención, manejo de los determinantes sociales de la salud, factores de riesgo, toda esa cosa está prácticamente olvidada. Esa es la visión que tiene el doctor Rodríguez Monegro de todo lo que es el organismo rector, que dice usted que no está haciendo rectoría para nada. Pero ¿qué ve en la otra parte entonces, en la entidad que crea la ley 123-15, el Servicio Nacional de Salud? Bueno, yo la verdad que ahora mismo yo no sé lo que se está haciendo ahí, porque prácticamente el servicio como tal, el Servicio Nacional de Salud, en este gobierno tiene un muy bajo perfil. Rara vez yo lo he visto dando declaraciones de cosas que están haciendo, que no sea en algún momento llevando algún equipo a un hospital. Pero en todo lo que tiene que ver en el mejoramiento de la estructura funcional de la red pública, yo no conozco que se esté haciendo absolutamente nada.
Nelson, ¿se logró darle a las direcciones provinciales y regionales de salud esa autonomía que manda la ley, o todavía en cuanto a presupuesto, en cuanto a decisión de mando provincial, eso no se ha logrado? Por el lado, tú sabes que las direcciones provinciales de salud son el ente desconcentrado de rectoría a nivel local, provincial sobre todo. Bueno, eso sigue todavía con... muy dependiente del... Es dependiente en el sentido de carecer de financiamiento adecuado, pero también por la incompetencia, en términos generales, que pueden haber excepciones, de los funcionarios que en el nivel local están esperando. Porque yo puedo hablarte de eso también porque fui director provincial de salud. Es decir, yo fui el primer director provincial de salud de la provincia para allá. Y ahí en ese libro están descritos muchísimas cosas que hicimos, que no se necesitaba venir aquí. Es que tú asumas las funciones que realmente tiene eso y cómo tú puedes articularte con las comunidades, con los diferentes sectores sociales. A veces dicen que el funcionario hace el cargo, y yo creo que sí. Es decir, cuando un funcionario asume sus funciones, pues los resultados se ven. Y no tiene que venir porque es que están descritos cuáles son sus funciones. No tiene que venir a buscar autorización de nada, usted actúa. Pero existe esa cultura todavía de venir a la capital, al nivel central, dicen todavía. Pero claro, a todo. Porque mentalmente están dependientes, pero no conocen la independencia que tienen de hacer cosas en el marco de, no de su competencia, que no tienen que ver con recursos. No, por ejemplo, el tema de contaminación ambiental y el rol que debe jugar el Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública. Para eso, para usted estar supervisando, digamos, a la granja y que los desechos no vayan a la cañada y una serie de cosas que son el diario vivir, para eso usted no necesita presupuesto. Pero sí yo recuerdo una vez quemando, habían en una comunidad ya, habían una serie de posilgas, la gente tiene posilgas en los patios. Sí, claro. Y yo recuerdo que a un supervisor de salud ambiental, yo lo mando a una comunidad que habían algunas quejas a supervisar. Y yo iba saliendo de la dirección provincial, ya serían como las 2:30 del día. Y cuando vengo, me encuentro el camino con el tipo que tenía su... Digo, dime, dime, fulano, ¿qué resultó del tema de la supervisión? No, hombre, doctor, esos son chismes. Esos son chismes de los vecinos. Digo yo, ajá. ¿Y este puerquito que tú tienes aquí en la parrilla? El tipo venía con un puerquito. Claro. Desde luego hasta ahí duró el trabajo, ¿verdad? Y eran chismes. Entonces, todas esas cosas, todas las que tú tienes que darle seguimiento como director de lo que sea y empoderarte de eso. Yo recuerdo una comunidad que estaba protestando porque una fábrica de alimentos de animales estaba montando unos silos y le hicieron una huelga en la comunidad. Yo tuve que asumir eso porque lo que estaba haciendo la compañía, debimos nosotros habérselo pedido, nosotros como salud, porque él tenía antes toda la deposición de los granos y esas cosas, cielo abierto, y todo el polvo que eso genera y la contaminación ambiental. Entonces él estaba creando la estructura, su silo y todo un sistema cerrado de producción. Excelente. Desde que llegaban en los camiones con el maíz, lo depositaban en el subsuelo, de ahí tenía un sistema donde iban los silos, un sistema de torba y eso hasta que lo procesaban, donde no emitía polvillo ni nada. Entonces yo tuve que ir a juntarme con la comunidad, explicarle el proceso y decirle que lo que él estaba haciendo era lo que ellos habían debido pedir hace tiempo. Okay. Entonces todas esas cosas tú las puedes hacer, no necesitas recursos. ¿Cómo fortalecer la capacidad de respuesta de los hospitales, de los establecimientos de salud provinciales en esas comunidades? Porque todavía se da la situación de que todo el que se enferma, por lejos que esté ese pueblo, pues cae en estos grandes hospitales. ¿Qué hacer en ese sentido? Tiene muchas aristas. Lo primero es que hay que definir cuál es la cartera de servicios que va a tener un hospital de acuerdo al nivel de atención. Al nivel, sí. Tú tienes primer nivel de atención, que son las unidades de atención primaria, hospitales municipales y periféricos, hospitales provinciales, hospitales regionales y hospitales nacionales. Sí. Entonces, ¿qué tipo de cartera de servicio tú debes tener de acuerdo a la situación de salud de la comunidad? Perfecto. Entonces, en este primer nivel, ¿qué es lo que yo debo tener? En el segundo nivel, ¿qué debo tener? Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que aquí no se hace ese ejercicio.
Y como consecuencia de yo saber qué tipo de problema debo atender, entonces conozco cuál es la estructura, cuál es el recurso humano, cuáles son los insumos que necesito, en fin, el sistema de administración de eso. Eso no se hace aquí, sino tampoco nosotros hemos creado, lamentablemente, a través de todos estos años, y ahí entra una especie de mea culpa, porque nosotros pasamos por el gobierno y fuimos funcionarios y nos cansamos de hablar de constituir las famosas redes de servicios de salud. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada hospital, cada unidad opera de manera aislada, no están coordinados, no están articulados en una red. Son islas. Entonces, ¿qué resulta? Dice, bueno, en el hospital, ¿qué te digo? Provincial. Bueno, nosotros tenemos aquí a veces uno piensa que porque tengo un ortopedista, tú tienes un servicio de ortopedia. Tú no tienes ningún servicio de ortopedia, tú tienes un ortopedista. Entonces, ¿cómo yo creo en ese hospital un servicio de ortopedia que sea capaz de darle respuesta? Eso implica tener un equipo, tecnología y los insumos necesarios. Ahora bien, ahí entra... Y ese personal fijo ahí. Ahí entra la fiscalización. Óyeme, no es que tú eres, porque tú en hospitalidad eso fácilmente encuentras 4 o 5. Yo estoy poniendo un ejemplo de nombrado, quizás. Nombrado, pero cuando tú vas a ver, se turnan y van una vez a la semana. Sí, es una práctica. Entonces, ese es un problema. Mira, una de las cosas que yo hago memoria de cuando fui director, era que de Moca se refería prácticamente todo para Santiago. Sí. Y el día entero la ambulancia. Pero ven acá, ¿y por qué? Hasta que yo dije, no. Aquí no se puede referir un paciente si no es visto por el especialista del área. El médico general no puede, que está en emergencia, no puede referir un paciente si no es atendido primero. Porque un poco es salir como del paciente, ¿verdad? Claro. No, mándalo para Santiago. Es una práctica que doctor, se les sigue vamos dando. a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y termina la idea en el siguiente segmento y nos va a decir también, en su experiencia, dónde se está articulando mejor la salud, que usted tiene la doble experiencia, aquí en el Gran Santo Domingo, donde están las megaestructuras, o en las provincias. Volvemos ahora con el doctor Rodríguez Monegro. 2 por 3 en salud. Le preguntábamos al doctor Rodríguez Monegro, él va a terminar la idea de eso, de referir al paciente inmediatamente por cualquier cosa y sin ser visto por el especialista. Y después entramos a dónde está haciéndose la cosa mejorcita, aquí o en las provincias. Vamos, doctor. Pues sí, entonces pues desde que nosotros tomamos esa medida, se acabaron los referimientos innecesarios. Entonces cada especialidad o especialista tenía que asumir su caso, porque en esos hospitales se hacen, si bien es cierto que no hay la cantidad de especialistas para hacer servicio de guardia presencial, pero sí se hacen llamadas. Y es una comunidad pequeña, está como mucho a 5 o 10 minutos del hospital y pueden ir perfectamente. Bueno, pues comenzaron a atenderse todos los pacientes. Y como estaba en constante comunicación, por ejemplo, con el Hospital Cabral Ibáez o el Hospital Arturo Grullón Infantil, pues yo tenía conocimiento de todo lo que podía referirse o no. Además, conmigo había que discutir, porque antes de estar en la parte gerencial, yo fui médico clínico. Entonces yo iba todos los días que impuse que no existía ya la entrega de guardia. Por la mañana había que entregar el servicio y decir que se ingresó, que no se ingresó, si se refirió. Allá se discutían toda la muerte. Es decir, no es cuestión de muerte infantil y materna, no. Todo el que se muere hay que discutirlo, porque se murió. Y encontramos muchísimos problemas de negligencia, de malpráctica, y entonces, si no es así, tú no tienes forma de mejorarlo. Con respecto al tema de que dónde mejor o dónde se resuelve más en el sector privado o público, todos son lamentablemente lo mismo. Unidades de atención o dispositivos de atención aislados, porque nosotros no tenemos red. Desde luego, el hospital con mayor capacidad resolutiva, tú entiendes que resuelve más los problemas. Apartando todo el tema de humanismo y esa cosa, pues tienen médicos especialistas, tienen equipos, tienen tecnología, tienen insumos, tienen medicamentos. Es decir, que en ese aspecto, en el sector privado, yo diría que obviando el tema del cobro, pues tienen pues una capacidad resolutiva adecuada, esos centros, digamos, complejos de tercer nivel. Yo quiero resaltar... No, y en lo público, Nelson, o sea... Yo quiero resaltar, sí, esto, que siempre se ha estigmatizado la capacidad o potencialidad del sector público. Y yo recuerdo, por ahí por el
el 15, que salió una evaluación y solamente el 6% de las clínicas privadas tenían más capacidad que el sector público. En sentido general, el sector público tiene más capacidad, más potencialidad. Porque cuando tú coges al recurso humano, los mismos que trabajan en las clínicas privadas trabajan en el hospital público. Ahora, ¿tienen el mismo desempeño igual? No. ¿Cuál desventaja tiene? Y siempre lo recalco. El paciente en el hospital es del hospital, no es del médico. Así es. En la clínica es del médico, no es de la clínica. Entonces, él tiene que asumir su paciente porque ese paciente lo fue a buscar a él. El que va al hospital se pierde la continuidad de la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vuelve lo atiende otro médico con el inconveniente de que no existe, la más de las veces, un expediente clínico bien elaborado. El que viene no puede darle seguimiento. Fíjate todas las cosas que se dan y muchos problemas, sobre todo de mortalidad, que tuve la oportunidad de discutir mucha mortalidad materna, que se habla siempre de las precariedades. Pues la mayoría de los casos no era porque no existía en el sistema los insumos, los medicamentos, en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos es malpráctica y negligencia. Esa es la realidad. Y cuando yo oigo aquí hablando con el tema de que cómo impactan las parturientas haitianas el sistema, no. Las parturientas haitianas sufren la mala calidad de la atención igual que la dominicana. No se lee, Nelson, un expediente, uno le llama la atención, ahora que tú citas eso, cuando tú vas con un paciente, o tú mismo como paciente tienes que repetirle a cada médico, a cada persona, pregunta, por Dios. La misma pregunta, lo mismo, la misma, y entonces quizá llega esa paciente, como dices tú, el médico que la atendió la otra vez quizá le indicó algo, vio, pero el otro no sabe que eso está ahí anotado. Tú sabes que nosotros tenemos una alta incidencia de cesárea. Altísimo. A nivel privado, cerca del 90%. Es decir, a la mujer se le olvidó parir vaginalmente. Y a nivel público está entre el 45 y el 50%. Sí. Pero cuando tú evalúas la incidencia de cesárea en nacional haitiana, es mucho más baja que la dominicana. Y tú te preguntas, ¿y por qué esa situación? Exactamente. Un tema de atención, tiene mayor evolución el parto y termina pariendo normal. Pero Nelson, Óyeme, pero aparte de eso, es verdad que las condiciones generales de pacientes haitianas, porque no todas esas haitianas vienen de Haití, una buena parte vive en República Dominicana y se chequean su embarazo. Cuando analizamos la mortalidad materna de esas haitianas, eran muertes evitables, aún teniendo ellos problemas de salud. Pero Nelson, ya para terminar, porque aquí debemos cerrar, lo que te preguntaba Dori, para mí me parece fundamental. Hasta en el sector privado, tú llevas un paciente a la emergencia y se te duele la garganta, se te seca la garganta, de cada médico que va a pasar por ahí, tú repetirle lo que tiene el paciente. ¿Por qué no revisan y leen? ¿A qué se debe eso? Óyeme, uno de los problemas que tenemos nosotros en la clínica privada es el expediente clínico del paciente. Por el tema de glosa. Si tú estás atendiendo a un paciente y ese paciente no tiene descrito en su expediente todo y el por qué tú tomas una conducta, pues terminan glosándotelo. Pero entonces, ¿quién es que debe hacer eso? Es el médico tratante. En la brega que nos da a nosotros, que puedan utilizar la herramienta, te estoy hablando del sector privado. Que no será en el público. Dios mío. Es decir, aquí se olvidó hacer historia clínica hace tiempo. Qué penoso, cuando eso es una herramienta fundamental, doctor. Y la herramienta fundamental para hacer un diagnóstico es la historia clínica. Exactamente. Antes que tecnología. Exactamente. Pero hoy en día queremos depender todo de un estudio. Antes de ver el paciente, un hemograma, pero tú no has visto el paciente, una sonografía, una radiografía, pero tú no has examinado al paciente. Así es. Dori, tú sabes que el doctor vino de Moca a esta entrevista. Ay, sí, se lo agradecemos Así muchísimo. que nosotros sumamente agradecida, Nelson, y sabes que este programa, tú también has sido medio socio para cuando quieras venir. Sí, lo único que no cobra. No recibo los sufritos. Muchísimas gracias por haber venido a estar con nosotros y a orientarnos un poco y a darnos tu visión sobre este sistema de salud. Bueno, pero esa es la situación. Yo espero que algún día se le ponga, como dicen, el cascabel al gato. Bueno, pues es. con esa expresión tan popular, le decimos a Nelson que muchísimas gracias por acompañarnos, a nuestros amigos televidentes, gracias también por siempre estar ahí con nosotras en 2x3 en Salud. Será hasta la próxima semana.